Entonces escucha con atención, porque hay verdades que jamás se dicen en la mesa familiar, verdades que no se susurran entre abrazos, ni se confiesan durante celebraciones, verdades que los poderosos aprenden demasiado pronto y que los débiles jamás se atreven a mirar de frente. Si Maquiavelo estuviera sentado frente a ti ahora mismo, con los ojos tranquilos de alguien que ya ha visto cómo funciona el mundo detrás de la máscara de la moral, él no empezaría con consuelo. Empezaría con una advertencia. La familia, ese lugar que el mundo te enseñó a considerar sagrado, a menudo es también el primer lugar donde el poder muere. Porque la sangre no crea respeto, y la cercanía no crea valor. En realidad, la proximidad constante destruye la percepción de tu valor. Cuando las personas te ven demasiado, cuando te tienen demasiado disponible, cuando conocen cada debilidad, cada duda, cada fracaso, dejan de verte como alguien que puede dominar su propio destino. Empiezan a verte como algo común, predecible, controlable. Y el mundo, escúchalo bien, nunca paga caro por lo que parece común. El mundo paga por lo que parece escaso, distante, difícil de poseer. Pero esto es algo que Maquiavelo jamás diría a sus propios parientes. No porque sea mentira, sino porque es una verdad peligrosa. Una verdad que destruye la ilusión sobre la cual muchas relaciones sobreviven. Desde pequeño te enseñaron que tu familia siempre querrá lo mejor para ti, que celebrarán tu crecimiento, que apoyarán tu ambición, que aplaudirán tu ascenso. Pero la naturaleza humana es más compleja y mucho más oscura. Cuando una persona empieza a transformarse, cuando empieza a elevarse, cuando su mente deja de aceptar la mediocridad como destino, se convierte en un espejo incómodo para todos los que permanecen iguales. Y la mayoría de las personas no quieren cambiar. Prefieren algo mucho más fácil, hacer que tú vuelvas a ser como antes. Así comienza el juego silencioso del control emocional. Comentarios disfrazados de preocupación. Consejos que parecen sabios pero que en realidad están diseñados para mantenerte pequeño. Bromas que ridiculizan tus sueños. Preguntas que parecen inocentes pero que llevan una carga invisible de duda. ¿Estás seguro de que eso funcionará? Deberías ser más realista. No cambies tanto, antes eras diferente. Y lentamente, si no tienes una mente fuerte, empiezas a negociar con tu propia ambición. Empiezas a suavizar tus planes. Empiezas a esconder tu fuego interior para no incomodar a nadie. Pero aquí es donde entra la lección más brutal que Maquiavelo comprendió hace siglos. El poder nunca nace del deseo de ser aceptado. Nace del coraje de ser incomprendido. Porque cada ascenso verdadero exige una ruptura invisible con la identidad que otros construyeron para ti. La mayoría de las personas vive atrapada en un personaje que su entorno creó. El hijo responsable, el primo gracioso, el hermano que siempre ayuda, el que nunca toma riesgos, el que no causa problemas. Pero esos personajes son jaulas psicológicas. Y mientras sigas interpretando ese papel, tu poder interior seguirá dormido. Observa a las personas que realmente controlan su destino. Rara vez son completamente comprendidas por su círculo cercano. Rara vez buscan aprobación constante. Hay algo en ellos que crea una distancia invisible, una frontera que dice sin palabras: hasta aquí llega tu influencia sobre mi mente. Y esa frontera es el primer paso hacia la soberanía personal. Porque el verdadero poder empieza cuando dejas de explicar tus decisiones a quienes no comparten tu visión. Empiezas a moverte en silencio. Empiezas a construir sin anunciar. Empiezas a proteger tu mente como si fuera un territorio estratégico. Maquiavelo entendía algo que la mayoría de las personas nunca aprende. El mundo no está gobernado por los más buenos, ni por los más nobles, ni siquiera por los más inteligentes. Está gobernado por quienes entienden la naturaleza humana y saben cuándo hablar, cuándo callar, cuándo acercarse y cuándo crear distancia. La tragedia es que muchos hombres descubren esto demasiado tarde. Pasan años tratando de demostrar su valor a personas que ya decidieron quién creen que eres. Pasan años intentando convencer a otros de que sus sueños son posibles. Pero la psicología del poder funciona de otra manera. La validación nunca precede al éxito, siempre lo sigue. Primero conquistas el territorio. Primero construyes la realidad. Y solo después el mundo empieza a ajustar su percepción sobre ti. Por eso Maquiavelo jamás habría confiado su estrategia completa a su propia familia. No porque fueran enemigos, sino porque la familiaridad reduce el misterio, y el misterio es uno de los pilares del poder. Cuando las personas no pueden predecirte completamente, cuando no entienden del todo tus movimientos, cuando perciben que hay una profundidad que no pueden descifrar, tu presencia adquiere peso. Y el peso psicológico es una forma silenciosa de autoridad. Así que recuerda esto:
La primera traición que debes cometer en tu camino hacia el poder no es contra otras personas. Es contra la versión limitada de ti mismo que otros aprendieron a reconocer. Debes romper esa imagen. Debes permitir que se sorprendan. Debes permitir que se incomoden. Porque cada transformación real siempre parece extraña al principio. Pero dentro de esa extrañeza nace algo mucho más peligroso, un hombre que ya no necesita permiso para convertirse en quien está destinado a ser. Hay un momento en la vida de todo hombre que desea poder, un momento silencioso, casi invisible, donde entiende algo que nunca le enseñaron en la infancia. Comprende que el mundo no está construido sobre amor, ni sobre justicia, ni sobre buenas intenciones. Está construido sobre percepciones, sobre jerarquías invisibles, sobre valor. Y el valor, escúchalo bien, no se declara, se percibe. Las personas no te tratan según quién eres en tu interior, sino según la imagen que proyectas hacia el exterior. Y pocas cosas destruyen esa imagen con tanta rapidez como la excesiva familiaridad. Cuando las personas te han visto en todos tus estados, cansado, inseguro, vulnerable, perdido, su mente guarda esas imágenes como referencia permanente. Aunque cambies, aunque crezcas, aunque tu visión se expanda, ellos seguirán viendo versiones antiguas de ti. Porque la mente humana es perezosa. Prefiere conservar una narrativa antigua antes que aceptar que alguien cercano se ha transformado. Por eso los hombres que terminan dominando su destino desarrollan una habilidad silenciosa que pocos entienden, la capacidad de reinventarse lejos de las miradas conocidas. Observa la historia con atención. Muchos de los hombres más influyentes no alcanzaron su poder en el lugar donde nacieron. No fue casualidad, fue psicología. Cuando nadie te conoce, nadie tiene una imagen fija de ti. Nadie espera que sigas siendo el mismo. En ese espacio vacío puedes reconstruirte. Puedes elevar tu estándar, tu mentalidad, tu presencia. Pero cuando permaneces rodeado por quienes siempre te vieron pequeño, tu mente lucha constantemente contra una fuerza invisible, la expectativa colectiva de que sigas siendo el mismo. Y aquí aparece una de las verdades más frías que Maquiavelo jamás pronunciaría en voz alta frente a sus propios parientes. Muchas personas no temen tu fracaso, temen tu transformación. Porque tu transformación altera el equilibrio psicológico de su mundo. Si tú cambias, ellos se ven obligados a enfrentar una pregunta incómoda. ¿Por qué ellos no lo hicieron? Y la mayoría de las personas evita ese tipo de preguntas con una estrategia muy simple: desacreditar tu ambición, convertir tus sueños en una locura, ridiculizar tu disciplina, minimizar tus metas. No lo harán siempre con maldad consciente. A veces lo harán con sonrisas, con bromas, con consejos aparentemente razonables. Pero el efecto es el mismo. Es una red invisible diseñada para mantenerte dentro del territorio conocido. Por eso el verdadero crecimiento exige una cualidad que la mayoría de las personas teme desarrollar: la indiferencia estratégica. No la indiferencia cruel, sino la capacidad de no permitir que cada opinión ajena se convierta en una orden para tu mente. Un hombre débil necesita aprobación constante. Un hombre que está despertando aprende a caminar sin ella. Aprende a construir en silencio. Aprende a dejar que los resultados hablen cuando todo esté terminado. Porque el poder nunca se anuncia antes de existir. Se manifiesta de repente, como una tormenta que nadie vio venir. La psicología del dinero funciona exactamente de la misma manera. El mundo paga por lo que percibe como valioso, raro, difícil de obtener. Pero si las personas te tienen constantemente disponible, si saben que siempre responderás, siempre ayudarás, siempre estarás ahí sin condiciones, tu valor psicológico cae. No porque seas menos capaz, sino porque la abundancia reduce la percepción de precio. Es la misma lógica que gobierna los mercados, las relaciones y el poder. Lo que es escaso se respeta. Lo que es accesible se utiliza. Y lo que se utiliza demasiado termina perdiendo su aura de importancia. Esto es algo que los hombres verdaderamente influyentes entienden instintivamente. Mantienen distancia emocional. No revelan todos sus pensamientos. No discuten cada plan. No explican cada movimiento. Crean una presencia que combina calma, misterio y dirección. Cuando hablan, las palabras pesan. Cuando actúan, las acciones sorprenden. Pero para desarrollar ese tipo de presencia hay que aceptar un precio psicológico que la mayoría no está dispuesta a pagar: la incomprensión temporal. Porque cuando empiezas a cambiar tu mentalidad, cuando empiezas a proteger tu tiempo, cuando empiezas a decir no con más frecuencia, cuando tus prioridades ya no giran alrededor de las expectativas de los demás, inevitablemente alguien dirá que te has vuelto diferente. Y tendrán razón. Te habrás vuelto diferente. Pero la pregunta real es esta: ¿diferente en qué dirección?
¿Hacia abajo, como la mayoría? ¿O hacia arriba, como los pocos que deciden gobernar su propio destino? Maquiavelo comprendía que el poder no siempre se construye atacando enemigos externos. A veces se construye simplemente retirando la influencia que otros tienen sobre tu mente. Cuando dejas de buscar validación. Cuando dejas de justificar tu visión. Cuando dejas de reducir tu ambición para no incomodar a quienes prefieren permanecer inmóviles. En ese momento ocurre algo silencioso, pero profundamente transformador. Tu identidad empieza a moverse desde la dependencia hacia la soberanía. Y un hombre soberano es peligroso para cualquier sistema que dependa de su obediencia. Porque ya no necesita que lo entiendan para avanzar. Ya no necesita permiso para crecer. Ya no necesita aprobación para tomar decisiones difíciles. Camina con una claridad que incomoda, porque revela una posibilidad que muchos prefieren ignorar. Que la mayoría de las limitaciones que gobiernan sus vidas nunca fueron reales, solo fueron aceptadas. Y cuando un hombre deja de aceptar esas limitaciones, su ascenso ya no puede detenerse fácilmente. Hay otra verdad que pocos hombres tienen el coraje de aceptar, una verdad que Maquiavelo entendía perfectamente, pero que jamás revelaría sin medir el costo. El poder no solo depende de lo que haces, sino de lo que decides ocultar. En el juego de la influencia, la transparencia absoluta es una forma de debilidad. La mayoría de las personas vive exponiendo cada pensamiento, cada emoción, cada plan futuro. Hablan demasiado, explican demasiado, revelan demasiado. Y al hacerlo, entregan algo extremadamente valioso sin darse cuenta: el mapa de su mente. Cuando alguien conoce el mapa de tu mente, conoce tus miedos, tus deseos, tus inseguridades, tus ambiciones. Y cuando alguien conoce eso, puede manipularte con facilidad. Puede anticipar tus decisiones. Puede presionar tus puntos débiles. Por eso los hombres verdaderamente estratégicos desarrollan una cualidad silenciosa: la opacidad mental. No significa frialdad sin alma. Significa disciplina psicológica. Significa entender que no todas las verdades deben ser compartidas, que no todos los pensamientos merecen audiencia, que no todas las estrategias deben ser anunciadas antes de ejecutarse. Observa con atención a los hombres que terminan dominando cualquier campo: negocios, política, liderazgo, influencia. Rara vez son completamente transparentes. Hay algo en ellos que permanece inaccesible, algo que nunca se revela por completo. Esa pequeña zona de misterio crea poder psicológico, porque cuando las personas no pueden descifrar completamente tu mente, tu presencia adquiere peso. Y el peso psicológico es una forma de autoridad invisible. Pero aquí aparece el conflicto interno que destruye a muchos hombres antes de alcanzar su verdadero potencial. Desde pequeños fueron entrenados para ser abiertos, complacientes, predecibles. Les enseñaron que ocultar pensamientos es deshonesto, que proteger su visión es egoísta, que priorizar su propio camino es una forma de traición hacia quienes lo rodean. Y así crecen cargando una culpa invisible cada vez que intentan construir algo grande. Pero Maquiavelo entendía algo brutal sobre la naturaleza humana: el mundo respeta los resultados, no las intenciones. La historia está llena de hombres que fueron juzgados mientras estaban construyendo su poder, y admirados una vez que lo lograron. Porque el éxito reescribe la narrativa. Lo que antes parecía arrogancia se convierte en visión. Lo que antes parecía frialdad se convierte en disciplina. Lo que antes parecía distancia se convierte en liderazgo. Esta es una de las paradojas más profundas del poder. Mientras estás ascendiendo, muchos cuestionarán tus decisiones. Cuando llegues arriba, muchos dirán que siempre creyeron en ti. Y si no entiendes esta dinámica psicológica, puedes caer en una trampa muy común: intentar explicar tu visión antes de que exista evidencia de ella. Pero los hombres verdaderamente estratégicos no gastan su energía intentando convencer a todos. Invierten su energía construyendo algo que eventualmente se vuelve imposible de ignorar. Trabajan en silencio mientras otros hablan. Observan mientras otros reaccionan. Calculan mientras otros improvisan. Y con el tiempo, esa diferencia de mentalidad crea una brecha enorme entre quienes simplemente viven y quienes realmente dominan su destino. La psicología del dinero sigue exactamente esta lógica. El mundo recompensa a quienes entienden cómo crear valor percibido. Y el valor percibido nace de tres fuerzas invisibles: escasez, competencia y control. Cuando tu tiempo se vuelve escaso, las personas empiezan a respetarlo más. Cuando tu habilidad demuestra competencia real, las personas empiezan a confiar en ella. Y cuando tu mente demuestra control sobre emociones y decisiones, las personas empiezan a seguir tu dirección. Pero si siempre estás disponible, si siempre intentas agradar,
Si siempre respondes inmediatamente a cada demanda emocional, destruyes esas tres fuerzas al mismo tiempo. Tu tiempo deja de ser escaso. Tu presencia deja de ser especial. Tu valor psicológico disminuye lentamente sin que nadie lo anuncie. Por eso los hombres que realmente construyen poder aprenden a dominar algo que la mayoría considera incómodo, la distancia estratégica. No desaparecen por debilidad. Desaparecen para construir. No hablan menos por miedo. Hablan menos porque están observando más. No comparten todo por desconfianza. Comparten menos porque entienden el valor del silencio. Y ese silencio, con el tiempo, se convierte en una forma de magnetismo. Porque en un mundo donde todos hablan constantemente, el hombre que habla solo cuando es necesario se vuelve imposible de ignorar. Pero quizás la verdad más inquietante que Maquiavelo nunca diría directamente a sus propios parientes es esta: la lealtad ciega es una de las ilusiones más peligrosas que un hombre puede aceptar. La lealtad verdadera existe, pero es rara. La mayoría de las relaciones humanas se basa en intereses, percepciones y conveniencia emocional. Cuando esas condiciones cambian, muchas lealtades cambian con ellas. Esto no significa vivir con paranoia. Significa vivir con claridad. Significa entender que el respeto debe construirse constantemente, que la influencia debe mantenerse con inteligencia, que incluso las relaciones cercanas deben coexistir con límites claros. Un hombre sin límites es un hombre sin poder. Porque cuando todos pueden acceder a tu energía sin costo, tu energía pierde valor. Y cuando tu energía pierde valor, tu influencia también. Así que el verdadero ascenso empieza cuando un hombre redefine su relación con el mundo. Cuando deja de actuar como alguien que busca aceptación y empieza a actuar como alguien que construye valor. Cuando su mente deja de reaccionar constantemente a lo que otros esperan y empieza a dirigir su vida según una visión que pocos entienden al principio. Y ese es el punto donde algo cambia dentro de él. Ya no está intentando ser el mismo hombre que todos conocían. Está convirtiéndose en alguien que pocos serán capaces de comprender, pero muchos terminarán respetando. Y al final, después de todo el ruido, después de todas las opiniones, después de cada intento del mundo por moldearte según sus propias limitaciones, queda una sola pregunta. Una pregunta que separa a los hombres comunes de aquellos que terminan gobernando su propio destino. ¿Quién decide quién eres realmente? La mayoría de las personas nunca responde esa pregunta por sí misma. Permiten que su identidad sea diseñada lentamente por el entorno, por la familia, por la cultura, por las expectativas invisibles que se repiten durante años hasta que parecen verdades absolutas. Sé realista. No te arriesgues demasiado. No cambies tanto. No olvides de dónde vienes. Y aunque estas frases suenan como consejos llenos de amor, muchas veces funcionan como cadenas invisibles. Porque la mente humana tiene una tendencia peligrosa: confundir familiaridad con verdad. Maquiavelo entendía que el poder empieza exactamente en el momento en que un hombre deja de aceptar automáticamente las narrativas que otros escribieron para él. Cuando empieza a observar el mundo con una frialdad estratégica. Cuando se da cuenta de que la mayoría de las reglas sociales no fueron diseñadas para crear líderes, sino para crear estabilidad. Y la estabilidad rara vez produce grandeza. La grandeza nace del conflicto interno. Del momento en que un hombre se da cuenta de que la versión de sí mismo que todos conocen es solo una pequeña fracción de lo que podría llegar a ser. Pero para liberar ese potencial hay que romper algo primero. Hay que romper la necesidad constante de aprobación. Porque mientras tu mente siga buscando validación emocional en cada paso, tus decisiones nunca serán completamente libres. La libertad psicológica es un territorio extraño para la mayoría de las personas, porque no viene acompañada de aplausos inmediatos. No viene con aprobación universal. Al contrario, muchas veces viene con silencio, con dudas externas, con miradas que intentan entender por qué ya no actúas como antes. Pero ese silencio es parte del proceso de transformación. Es el espacio donde tu identidad anterior comienza a morir y una nueva empieza a tomar forma. Y aquí es donde aparece una de las lecciones más poderosas que Maquiavelo habría guardado con extremo cuidado. El verdadero respeto en el mundo no nace de intentar ser querido por todos. Nace de convertirte en alguien imposible de ignorar. Alguien cuya presencia altera el ambiente. Alguien cuya mente demuestra dirección, disciplina y claridad. El dinero sigue esa misma lógica psicológica. Las oportunidades, los recursos, la influencia, todos se mueven hacia quienes proyectan una sensación de inevitabilidad. Cuando un hombre camina con claridad, cuando sus acciones demuestran control, cuando su disciplina habla más fuerte que sus palabras, el mundo empieza a reorganizar su percepción sobre él.
Las mismas personas que antes dudaban comienzan a observar con más atención. Las mismas voces que antes criticaban empiezan a suavizar su tono. Porque el éxito tiene una propiedad extraña. Reescribe la memoria colectiva. Pero ese momento solo llega para aquellos que sobreviven la etapa más difícil de todas. El periodo donde nadie entiende lo que estás construyendo. Donde tu visión aún no tiene resultados visibles. Donde tus decisiones parecen extrañas para quienes viven dentro de la lógica de la seguridad y la rutina. Ese es el verdadero campo de batalla psicológico. No contra enemigos externos, sino contra la tentación interna de regresar a lo cómodo. Regresar a la aprobación fácil. Regresar a la identidad antigua que el mundo ya había aceptado. Pero el hombre que resiste esa tentación descubre algo extraordinario. Descubre que el poder real no proviene de dominar a otros, sino de dominar su propia mente, de controlar sus impulsos, su enfoque, su energía, de aprender a caminar solo cuando es necesario, de entender que la soledad temporal muchas veces es el precio inevitable de la transformación. Porque cada hombre que alguna vez ascendió por encima de su entorno tuvo que atravesar ese territorio desconocido, un lugar donde las certezas antiguas dejan de funcionar, pero las nuevas aún no han sido completamente construidas. Es incómodo, es incierto, pero también es el lugar donde se forjan las identidades más fuertes. Y cuando un hombre emerge de ese proceso, algo cambia permanentemente. Su forma de pensar se vuelve más estratégica. Su forma de hablar se vuelve más precisa. Su presencia adquiere una calma que no necesita anunciarse. Ya no intenta demostrar su valor constantemente. Ya no intenta convencer a todos de su visión. Ya no reduce su ambición para encajar dentro de las expectativas ajenas. Simplemente avanza, construye, observa, aprende. Y mientras el mundo sigue atrapado en discusiones, opiniones y percepciones superficiales, él continúa elevándose en silencio. Porque entendió algo que muy pocos hombres comprenden a tiempo. Que el poder real nunca fue otorgado por otros. Siempre estuvo esperando dentro de él, el momento en que decidiera reclamarlo.